Esta mañana queremos compartir un mensaje. Realmente yo solamente voy a ser un portavoz, pero realmente es un mensaje donde por la época yo quería hablar específicamente acerca del nacimiento de nuestro Señor. Inclusive, miren, ya me había dado hasta la cita. Pero realmente tenemos que transmitir el mensaje de Dios. Yo empecé desde el día lunes empezando a prepararme diligentemente, pero en una de estas madrugadas de esta semana, Dios me incomodó y Dios empezó a tratar conmigo. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces Dios nos incomoda en la noche, no dejando que durmamos, o bien en la madrugada levantándonos. Así que instantáneamente pasó por mi mente muchas cosas. Y dije, voy a ver de qué forma logro conciliar el sueño. El día siguiente me tocaba una labor muy ardua. Pero dije rápidamente, ¿y no será que es el Señor quien quiere hablar a mi vida? Así que fui a su palabra y era justamente Dios quien me quería hablar. Y comprendí que ese era el mensaje que teníamos que transmitir el día de hoy. Así que en obediencia a la palabra de Dios, y porque Dios sabe que tú y yo estamos aquí, y que Dios quiere hablarnos a través de su palabra, vamos a compartir este mensaje de Él. Y hoy vamos a hablar acerca de la oración, acerca de la clave. ¿Cuál es la clave para que nuestras oraciones sean contestadas? ¿Y será que verdaderamente Dios contesta nuestras oraciones? Amén. Dios las contesta. Dios contesta cada una de nuestras oraciones. Lo hace, claro, como lo hemos visto, en su tiempo, en su forma. Lo hace a su tiempo, el cual es perfecto. Muchas veces nos contesta así: mi hijo, dale viaje. Y nos da hasta una palmadita para que lo podamos hacer, un empujoncito. Pero muchas veces nos dice, no, no es mi voluntad. Y muchas veces nos dice, espera, porque sabes que te lo voy a conceder, pero aún no es el tiempo. Así que debemos de esperar. Pero algunas personas me podrán decir, pero ¿qué será que tanto le he pedido a Dios por algo específico y no veo ningún resultado en mi vida, en la forma como Dios puede obrar, o por qué no me permite obtener las cosas que tanto le he pedido? Pues algunas de estas interrogantes, estas y otras interrogantes, estaremos tratando en este mensaje de la palabra de Dios, y veremos que Dios sí contesta nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. Y esa es la clave. Así que quiero guiarlos a Primera de Juan, capítulo número 5, y esta es la base para este mensaje. Juan, capítulo número 5, versículo 14 y 15. Y la palabra de Dios nos lo dice de esta forma. Ya ahorita va a aparecer en pantalla. Y esta es la confianza. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a qué cosa dice, a su voluntad, Él nos oye. Si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esa es la confianza que todos nosotros tenemos en Él. Y si sabemos, dice su palabra, que Él nos oye en cualquiera de las cosas que nosotros le pidamos, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén, gloria a Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Es una confianza, es una seguridad, es una verdad absoluta que Dios va a contestar nuestras peticiones. Si pedimos alguna cosa conforme a qué dice, a su voluntad. Esa es la clave. Si nosotros pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que vamos a tener cualquier cosa que le hayamos pedido a Dios, porque lo estamos haciendo conforme a su voluntad.
La palabra de Dios nos dice que Él conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Su palabra nos dice que Él conoce las intenciones aún de nuestro corazón. Jeremías 17:10 dice de esta manera: yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para darle a cada uno, ¿cómo dice? Según su camino, según el fruto de sus obras. Hay un Padre, Dios es nuestro Padre celestial, y Él como Padre actúa a favor nuestro. Hay una familia que me gusta mucho, y voy a poner nada más un ejemplo. Había un hijo una vez que le estaba pidiendo a su papá: papá, sabes que tengo necesidad, y tú lo sabes, de un carro, tengo necesidad de un vehículo. Así que papá, yo sé que tú puedes dármelo, y yo te quiero pedir mi primer vehículo, un Lamborghini Diablo. Diablo es el modelo del vehículo Lamborghini. ¿Cómo creen ustedes que va a actuar este papá? Mi hijo, mejor ándate al diablo, casi que. No nos va a responder una petición de esta naturaleza, porque Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Dios es nuestro Padre celestial y muchas veces actúa como todo un padre en cuanto al cuidado para nosotros. Y si hacemos ese tipo de peticiones a Dios como nuestro buen Padre, nunca nos lo va a conceder. Bueno, posiblemente no lo conceda en su tiempo, pero realmente Él sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad y sabe qué cosas nos convienen en su determinado momento. Pero aquí en Guatemala no creo que nosotros necesitemos un Lamborghini de esa magnitud para poder movilizarnos, cuando hay otro tipo de vehículos que Dios sabe que sí nos puede servir, que le vamos a sacar un mejor provecho, que tal vez va a tener 4 puertas para llevar a más hermanos de la iglesia o ayudar, no sé. Pero Dios sabe de qué cosas tenemos nosotros necesidad. Lo cierto es que una familia me gusta mucho, porque cuando un hijo le hace ese tipo de peticiones, él rápidamente, la mamá o muchas veces el papá le dice: hijo, mejor cállate, porque estás hablando incoherencias, simplemente no sabes lo que me estás pidiendo. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera delante de Dios. Pedimos cosas que ni siquiera sabemos si en verdad son algo valiosas para nosotros. Luego nos llevamos a dejar llevar por la emoción, o nos llevamos a dejar llevar, ¿verdad?, por la moda, por la tendencia, por diferentes situaciones, por las diferentes presiones. Pero muchas veces no le pedimos a Dios sensatamente. Así que si el hijo persiste haciéndole una petición a esta familia le diría: necio, sucio. Hasta ahí llegaría esta familia contestándole a ellos, porque realmente el hijo está hablando incoherencias. No le está pidiendo a sus padres algo que verdaderamente va a ser de provecho, de beneficio para él. Así que dice la palabra de Dios en Santiago 4:3, que muchas veces nosotros le pedimos a Dios, pero dice la misma palabra que no recibimos. Y es porque pedimos mal. Porque pedimos mal. Porque pedimos, dice, para gastar, ¿en qué? En vuestros deleites. Y el contexto de lo que está hablando Santiago 4:3, nos está hablando de muchas codicias, nos está hablando de envidias, nos está hablando de cosas que no son necesarias para la vida, para el diario vivir. Y por eso muchas veces nosotros pedimos, pero muchas veces pedimos mal. Por eso la palabra de Dios nos dice: hijo mío, discúlpame, pero me estás hablando incoherencias. Cuando estemos en la misma sintonía, hijo, cuando tú comprendas quién soy yo, cuando tú actúes como yo lo haría, te voy a conceder las peticiones de tu corazón. Pero con un Lamborghini o con cualquier otra petición que tú me pidas, que va a satisfacer tus propios deleites, dice la palabra de Dios, no te lo voy a conceder, porque no le estás pidiendo conforme yo lo haría.
Por eso la palabra de Dios sí nos insta a que pongamos delante de Dios nuestras peticiones, nuestras necesidades. Proverbios 16:2 nos lo dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová es quien pesa verdaderamente los espíritus. Jehová verdaderamente sabe si verdaderamente necesitas o no este vehículo Lamborghini o no. Él pesa los espíritus y aún discierne lo más profundo de nuestro ser. Él conoce por qué razón nosotros estamos pidiendo lo que estamos pidiendo. Lo cierto es que el siguiente versículo en Proverbios 16:3 nos dice: encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Tus planes, tus proyectos, tus peticiones se te concederán. Pero primero debemos de encomendarlos a nuestro Señor todo lo que querramos hacer. Volvamos por favor al pasaje base en Primera de Juan capítulo 5, 14 y 15. Entonces nos dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye porque le estamos pidiendo conforme a su voluntad, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No sé si me estoy dando a entender, pero el mensaje de Dios es que tenemos el derecho, tenemos el privilegio, como hijos de Dios, de presentarnos delante de Él y hacerle todas nuestras peticiones, pero que sean peticiones coherentes, conforme Cristo Jesús lo haría. Cualquier otra petición que va a satisfacer únicamente mis propios deseos, mis propias codicias, Dios simplemente no lo va a hacer. Dios sabe que tienes necesidad, por ejemplo, de un trabajo. Dios lo sabe. Pero si también porque Dios te va a proveer a través del trabajo una fuente de ingresos para tu casa, para que puedas llevar el pan nuestro de cada día a la casa. Pero Dios sabe el trabajo también donde Dios te tiene, y sabe el trabajo que Dios te va a dar, y te va a dar lo mejor para tu vida. Tal vez no va a ser la posición tal vez que tú querías, pero tal vez por un momento te va a dar una posición un poco inferior para hacerte crecer, para hacerte madurar, y a su tiempo darte la posición que tú anhelas, que Dios conoce. Dios es fiel y justo. Él te puede llevar de una circunstancia totalmente adversa a una circunstancia totalmente donde su nombre va a ser glorificado. Pero en medio de ese proceso Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Dios quiere tratar contigo y Dios quiere perfeccionarte para que seas cada vez más y más semejante a Él. Entonces Dios nos dará las peticiones de nuestro corazón. Cuán importante es, porque esa es la clave. Pedirle a Dios conforme Él lo haría, conforme Él actuaría, conforme Él obraría. Muchas personas pueden decirle a Dios que restaure su matrimonio, y Dios lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. De hecho, Él desea hacerlo. Es su voluntad. La palabra de Dios desde el principio, desde el Génesis hasta el final, hasta el último verso de la Biblia, la palabra de Dios trata de mantener unida a la familia. Ese es su deseo, ese es su plan. Pero muchas veces cuando han sucedido situaciones en las familias, en los matrimonios, Dios lo que desea es restaurar tu matrimonio, pero empezando contigo, no con tu cónyuge, empezando primeramente contigo, conmigo mismo. Hace poco una persona me decía: mire, pero es que yo he orado, y he orado mucho tiempo, y ella no cambia, ella nunca cambia. Pero es que el primero que debe de cambiar eres tú. El primero que debe de cambiar eres tú. La palabra de Dios nos dice en Romanos, capítulo número 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios: les ruego que presenten nuestros cuerpos
como un sacrificio vivo, el cual debe de ser santo, agradable a Dios. Y ese debe de ser nuestro culto racional día a día. Y esta persona me decía, pero es que ella no cambia. Y he orado tanto tiempo, que la verdad es de que yo no sé si Dios puede obrar algo en esta vida. Pero yo mejor que nadie que lo conozco a esta persona, y he hablado con ella porque hemos estado tratando de estar en consejería con esta persona, pero sé que hay pasos que él no hace para agradar a su esposa. Hay muchas cosas que él espera ser servido, pero no servir. Y la palabra de Dios nos dice, yo he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Pero este varón no es capaz de poder decirle a su esposa, demostrarle su amor, de decirle te amo, y porque te amo voy a hacer un sacrificio vivo para honrar a Dios primeramente, y ese va a ser mi culto racional día a día para contigo. Una vida de servicio, no una vida egocéntrica basada solamente en lo que yo espero recibir, en lo que a mí me gustaría que me dieran, como a mí me gustaría que me trataran, sino una vida de cómo. Dice la palabra de Dios que debemos de amar a nuestro prójimo como si ese prójimo fuéramos nosotros mismos. Y muchas veces sin esperar nada a cambio, la recompensa viene de nuestro Padre Celestial. Pero muchas veces decimos, ¿por qué Dios no contesta? ¿Por qué Dios no contesta? Cuando Dios quiere obrar en ti primero para ser parte del inicio del proceso de cambio. Tú conoces lo que nos manda a hacer la palabra de Dios, nos manda a ser amorosos, dejar a un lado nuestros deseos egocéntricos, amar al prójimo y tratarlo como nos gustaría que nos trataran. Cuando tú empieces nuevamente, te lo repito, a hacer estos cambios, Dios empezará a obrar grandemente en todo lo que le has pedido. ¿Qué tal si hablamos de los estudios? Los estudios, no podemos pedirle a Dios que nos responda. Y que Dios es grande, así como Dios abrió el mar rojo, queremos que Dios nos abra el entendimiento y que contestemos con toda sabiduría todas las preguntas que nos han hecho, o que respondamos los ejercicios de matemáticas a la perfección. Dios es poderoso, no lo podemos negar, pero Dios quiere primeramente actuar en ti y no va a contestar una oración de esa naturaleza si ni siquiera has estudiado, si ni siquiera te has esforzado. Así que necesitamos ser esforzados, poner de nuestra parte para poder aprobar lo que Dios nos ha dicho. Y de esta manera entonces nosotros podemos orar, Señor, tú sabes que he dedicado el tiempo, me he dedicado a estudiar, me he dedicado a prepararme. Ahora, Señor, te ruego que me ayudes a aprobar el examen que voy a tener. ¿Qué tal, por ejemplo, en el trabajo? Ser diligente es parte de lo que Dios nos manda a hacer. En el trabajo queremos un mejor puesto, queremos un mejor ingreso salarial, pero si sigues dando lo mismo o sigues dando aún menos porque te has acomodado en la posición donde te encuentras, ¿cómo esperas que Dios te bendiga? Cuando dice la palabra de Dios, yo bendigo a todo aquel esforzado y valiente. Esa va a ser la serie de prédicas que vamos a tener en el mes de enero. Una serie de esforzados y valientes para enfrentar el 2017 y el resto de nuestra vida. Pero si nosotros no somos esforzados y valientes, ¿cómo entonces vamos a esperar que la bendición de Dios nos venga solo así por así? Debemos de pedírsela a Dios, pero también poner de nuestra parte. Y Dios sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Así que Dios lo hará, pero primero quiere empezar contigo y quiere empezar conmigo. No hay otra forma. Si tú no cambias, Dios no va a obrar a tu favor. Porque muchas de las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas son condicionadas. Si nosotros hacemos nuestra parte, Dios hará la parte que a Él le corresponde. Pero si nosotros no damos el primer paso, Dios es muy caballeroso y esperará cuanto tiempo sea necesario para que tú des el primer paso y empieces a querer cambiar y avanzar, ser conformado al modelo perfecto que es Cristo Jesús. Con la novia, pero es que ningún noviazgo me resulta. Y yo trato de brindarle mi amor y todo, pero realmente estoy actuando muy egocéntricamente y no le estoy dando el tiempo que ella se merece y se está yendo con sus amigos a patinar o no sé, a qué más, o a jugar ahí con el dron hoy en día. Y deja a la novia abandonada cuando ella quiere estar con ella. Claro, no va a funcionar la relación. Primero Dios quiere tratar contigo para luego
cambiar todo tu entorno, hacer el milagro que tanto tú le has pedido a Dios. Muchas veces los hombres necesitamos ser mucho más cariñosos con nuestras esposas. Y las mujeres también, viceversa. El otro día, y lo contaba el día de ayer, me encontraba platicando con un americano, y le decía a este americano, ¿cómo se llama? English chapín, ¿no? ¿Cómo? ¿Verdad? Span English, gracias. Y le trataba de dar a entender que hasta que yo había conocido a mi hija, que ahí la ven a un lado ahorita, a Rocío, que hasta que yo había visto nacer a mi hija y conocer su carácter en su formación desde la niñez hasta la edad que ella tiene ahora, yo he podido comprender un poco más a las mujeres. Y se me queda viendo el gringo en una mesa y me dice, no creo, no creo. Yo creo que podemos llegar a entender un poco más a las mujeres si nos sacrificamos nosotros mismos y damos más de nosotros por ellos. Así que yo les animo a que, sea cual sea la situación que estamos pasando en cualquier esfera que nos encontremos, Dios puede obrar y Dios puede hacer grandes cambios, pero el cambio empieza por uno. Amén. Quiero entonces llevarte a este pasaje, Juan 15:7. Juan 15:7. La palabra de Dios en Juan 15:7 nos lo dice de esta manera. Si permanecieses en mí y mis palabras permanecen en vosotros, en cada uno de nosotros, entonces dice, pidan todo lo que quieran, pues, y les será hecho. ¿Cuál es la condición? Porque hay una condición. Si te das cuenta el pasaje, debemos de entenderlo también gramaticalmente. Nos dice una condicionante cuando nos dice sí. Si tú y yo permanecemos en Él, en el mismo sentir, en la misma intensidad con la cual late el corazón de Dios para hacer las cosas, si tú permaneces en esa misma línea con la cual yo obraría, y mis palabras, la palabra de Dios, permanece en ti, entonces pide todo lo que quieras y te será hecho. Amén. ¿Qué es lo que debemos de hacer entonces? Permanecer en Él y alinear toda nuestra mente, toda nuestra concepción a los pensamientos de cómo Dios lo haría. Que las palabras de Dios permanezcan en nosotros, pero no solamente que permanezcan. Tú te puedes saber la Biblia de pe a pa, pero si no lo llevas a la práctica, si no actúas como lo dice su palabra, pudiera llegar a ser como todo un fariseo que conocían la ley y que conocían la Torá, pero aún a Jesucristo mismo lo llegaron a crucificar. Debe de ser un amor, una evidencia puesta en práctica. Y eso es lo que Jesús quiere ver. Por eso Jesús mismo lo dice, si ustedes permanecen en mi sentir como yo lo haría, y mis palabras permanecen en cada uno de ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Qué bendición, ¿no lo creen? Esto me hizo grande reflexionar en mi vida. Porque cuántas cosas tú no deseas, cuántas cosas tú le has pedido a Dios, pero estás en la misma sintonía de Dios. ¿Lo estás pidiendo como a Dios le placería? ¿O le estás pidiendo de alguna manera conforme tú lo quieres? ¿En el tiempo que tú lo quieres? ¿De la manera como tú lo quieres? ¿Y si no, Dios es malo? ¿Si no, Dios no es bueno? Es una grande reflexión para cada uno de nosotros. Debe de causar una grande reflexión.
Porque Dios sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad, pero quiere que todo lo que nosotros le pidamos sea en el mismo sentir que Él lo haría. Y nos va a demandar que hagamos las cosas que sean necesarias para que el cambio empiece por nosotros. Si nosotros permanecemos en Él, si sus palabras permanecen en nosotros, ahí está la recompensa. Esa es la clave de este mensaje. Esa es la clave, el sentir de Dios para nuestra vida. Pedir como Él lo haría, conforme a su corazón, conforme a la visión de Dios. Yo esta mañana oraba, y oraba por cada uno de ustedes, y oraba por la iglesia, pero me llevó a reflexionar grandemente cómo Él lo haría. Así que necesitamos ser mucho más esforzados y valientes para heredar las promesas de todo lo que Dios nos va a dar. De igual manera en tu vida. Amén. Amén. Una vez se encontraban los discípulos con Jesús y le dijeron: Padre, enséñanos a orar. Y Jesús en Mateo capítulo número 6 los lleva a esta oración modelo que nos ha dejado como una oración modelo. No quiere decir que sea la única oración que nosotros podamos orar, pero nos lo dice de esta manera, empezando desde el versículo número 5, empecemos desde el número 5, Mateo 6, versículo 5 en adelante. Nos dice: y cuando ores, cuando tú le pidas algo a Dios, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto digo que ellos ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento, y allí cerrada la puerta, ora, pídele a tu Padre, agradécele a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué cosa hará? Te recompensará en público. Y orando, no debemos de usar vanas repeticiones. Es lo que nos dice la palabra de Dios. No debemos de usar vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por toda esa repetición de palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe ¿qué cosas? ¿De qué cosas tenemos necesidad? Aún antes de que nosotros se las pidamos. Dios sabe que tienes necesidad de un trabajo. Dios sabe que tienes necesidad de restaurar tu relación matrimonial. Dios sabe que tienes necesidad de ser aprobado para llegar a ser un profesional. Dios sabe que tienes necesidad de muchas cosas y aún antes de que tú se las pidas. Vosotros pues, dice, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Y qué cosa dice? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también que se haga en la tierra. Hágase tu voluntad. La clave al orar es: Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Necesito un trabajo. Padre, hágase tu voluntad en tu tiempo, de la forma, en el puesto. Hágase tu voluntad. Y hágase como en el cielo, así también debe de hacerse en la tierra. Muchos confunden y dan vuelta a esta expresión y lo dicen: que se haga tu voluntad así como se hace en la tierra, así también en los cielos. Es totalmente incorrecta. Así como se hace en los cielos tu voluntad, todos los ángeles, todos los arcángeles, sirviendo y adorando a Dios, respetando la voluntad de Dios, haciendo y cumpliendo sus palabras, permaneciendo en sus palabras, de igual manera como se hace en el cielo, así también nosotros, como ángeles de Dios, como hijos de Dios, debemos de hacer su voluntad, sus órdenes, sus decretos, cumpliendo sus mandamientos. Y luego dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Jesús en la oración modelo enfatiza tu voluntad, Señor, por sobre todo, aún por sobre mi voluntad. Y esa voluntad de Dios es la que prevalecerá y es la que tiene su mejor rédito al final de todo. Efesios 3, 20 y 21, y con este pasaje terminamos. Y dice la palabra de Dios: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros le pedimos o de lo que nosotros podemos entender, según el poder que actúa en nosotros, a Él y solamente a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie por un momento y vamos a orar para que Dios conceda las peticiones que Dios sabe que tenemos necesidad, aún antes de que nosotros se las hemos pedido, pero que las responda conforme a su santa y soberana voluntad? ¿Estás dispuesto a dar el primer paso? Todo depende de ti. Todo depende de ti y de mí. Si yo no doy el primer paso, voy a hacer un tropiezo para que Dios responda a su oración. Da el primer paso. Entrega toda tu confianza. Deposita toda tu confianza solo en el Señor Jesús. Él, como buen Padre, sabe de qué cosas tú tienes necesidad, aún antes de que se las pidas. Señor, este tiempo es un tiempo muy especial, donde tú estás escuchando, Padre, toda esta lluvia de peticiones que hacemos a ti, cada uno, Señor, pidiéndote por las necesidades que tú mejor que nadie las conoces. Tú mejor que nadie, Señor, las conoces. Sabes, Señor, que tenemos necesidad. Y sabes, Señor, cuán grande necesidad tenemos. Padre, hoy has hablado a nuestra vida. Y te agradecemos por tu palabra. Porque realmente, Señor, el cambio empieza por mí. Ayúdame, Señor, a ser un hombre esforzado, a ser una mujer esforzada y valiente para tu honra y gloria. Ayúdame, Señor, a depender de ti como tú lo harías, a tener el mismo corazón, Padre, para poder amar a las demás personas. Ayúdame, Señor, a tener el mismo amor para ejercer el trabajo que me toca hacer. Ayúdame, Señor, a ser diligente como tú lo demandas. Ayúdame, Señor, a ser esforzado y valiente y a presentarme a mí mismo como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, para que empiecen a ocurrir los cambios en todas y cada una de las áreas donde te necesito. Padre, reconozco que tú eres Jehová Jireh, Jehová proveedor, el cual provee, Señor, y el cual es poderoso para hacer todas las cosas, Padre, que tú sabes que tenemos necesidad, mucho más abundantemente, Padre, de lo que yo te estoy pidiendo, de lo que yo puedo entender. Y Señor, que solamente a ti sea dada la gloria, la honra, el poder, por todos los siglos de los siglos. Amén. Que en este diario caminar, en este diario vivir, todo lo que haga sea para tu honra y tu gloria, sin esperar muchas veces recibir nada a cambio de mi cónyuge, sin esperar recibir nada a cambio de las otras personas, porque mi sacrificio vivo es para ti. Ayúdame a comprometerme y a dar los pasos de fe
que a ti te agradan, para que tu voluntad sea hecha en mi vida, en todas las áreas en las cuales te necesito. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te invito a que puedas tomar tu lugar. Quisiera